Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa. Si superamos la vergüenza, es mejor. A veces te pasa que te encontrás en situaciones en donde no sabes cómo reaccionar. La semana pasada invitamos a un amiguito del jardín de AME a jugar a casa y, bueno, de repente silencio, no sabía dónde estaban, me fijo y estaban abajo de la mesa y se estaban tocando. Y la verdad es que me puse tan nerviosa que, no sé, me salió retarlos. Si no nos asustamos cuando experimentan, es mejor. Pero bueno, cuando uno es chico en relación al sexo hay un montón de misterios y un montón de curiosidades, ¿eh? Entre mis amigos había como dos grupos. Por un lado, el grupo de los que supuestamente habían debutado, que se las sabían todas, y por otro lado estábamos nosotros que no sabíamos nada y que no habíamos hecho absolutamente nada. Los que supuestamente habían debutado se la pasaban dándote cátedra, contándote cosas que en realidad te aportaban mucho más a la confusión, contándote cosas absolutamente increíbles, y uno en realidad, pensándolo a la distancia, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ojalá hubiese sabido mucho mejor de qué se trataba. Si les damos la información correcta, es mejor. Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Bueno, y celebramos todos estos testimonios por parte de Leos Baraglia, Gloria Carrá, Maika Migorena, porque de alguna manera nos ponen en el tapete situaciones cotidianas, cosas que nos pueden ocurrir como padres, cosas que nos pueden ocurrir como adolescentes e inclusive como preadolescentes, porque hoy por hoy la edad sexual se ha empleado enormemente y si pensamos en una chica, una nena o un nene de 11 años ya tienen un nivel de información que lamentablemente no es la correcta o no es la que debería de tener, y esto efectivamente se presta a confusiones. Está con nosotros la profesora Mirta Marina, que es especialista en este tema, y vamos a conversar al respecto, porque yo digo, no quiero que sea aburrido, no quiero que esto represente la educación sexual. ¿Para qué sirve la educación sexual? ¿Para que las chicas no se queden embarazadas? No, digamos, ¿por qué es tan importante la educación sexual? Bueno, es muy importante porque tiene que ver con acompañar el crecimiento de los chicos y las chicas desde la más temprana infancia, porque tiene que ver con lo importante que es la sexualidad, en tanto una dimensión de todas las personas. Yo te escuchaba y pensaba que tradicionalmente la educación sexual está asociada a la escuela secundaria, totalmente, a la genitalidad, sí, a explicar procesos del funcionamiento del cuerpo, se encasilla en la biología, en las ciencias naturales. Este nuevo enfoque, por eso decimos educación sexual integral, tiene que ver con empezar a trabajar sobre estos temas y muchos otros que tienen que ver con el respeto, la expresión de sentimientos, la posibilidad de pedir ayuda en situaciones difíciles, conocer su cuerpo, el disfrutarlo también. Se empieza a trabajar desde la más tierna infancia. La ley es muy clara al respecto y en nuestro país hay que empezar desde el nivel inicial. ¿Por qué muchas veces cuando hablamos de los infantes y de la educación sexual, hay muchos padres que se aterran y piensan, bueno, pero le van a meter información a mi hijo en la cabeza al que no está preparado para escuchar? ¿Qué le contestamos o cómo pensamos este concepto? Bueno, en principio tratamos de tranquilizarlos y transmitir que la educación sexual integral tiene que ver con un montón de cuestiones que comienzan en la familia, que la intención de la educación sexual es articular con las familias, no competir con ellas, y que muchos de los temas que se trabajan son temas que no tienen estrictamente que ver con las relaciones sexuales. Claro. No es que hablar de educación o transmitir o enseñar educación sexual integral es hablar de relaciones sexuales solamente. Y que además es graduada porque se da en la escuela. Por supuesto. Entonces no es lo mismo lo que va a aprender o los contenidos que se van a trabajar con los niños y las niñas más pequeñas en el nivel inicial, que lo que se va a ir, digamos, complejizando y tocando otros temas en la medida en que se avanza en ese proceso. Es importante esto también porque sirve de disparador, en el buen sentido, para que esto sea un tema de conversación o de análisis con la familia, porque muchas veces pasa que los niños vienen de la escuela habiendo hablado alguna situación en particular y necesitan de la reafirmación de sus propios padres, que son sus referentes claramente, especialmente cuando son niños, para
efectivamente charlar o conversar ciertos temas que no necesariamente tienen que ver sobre el acto sexual ni sobre la sexualidad en este momento, de si es homosexual, si es heterosexual, de las elecciones sexuales, porque si no también es como que todo se confunde, ¿no? Y un niño de 8 años va a estar hablando de penetración cuando en realidad por ahí son temas que se hablan más adelante. Sí, sí, los temas más que tienen estrictamente que ver con las relaciones sexuales, sí, o con las relaciones sexuales en sentido más estricto, se empiezan a considerar al finalizar la escuela primaria y se trabaja más profundamente en la secundaria. Pero me parece importante esto que vos decías, de que la educación sexual es un puente entre la escuela y la familia. Es uno de los temas más genuinos para establecer vínculo, porque a las familias les interesa un montón. Quieren ir a la escuela aunque sea para oponerse. Por supuesto. Pero, digamos, les interesa conversar. Me parece que es a partir de esos acuerdos entre los adultos que se puede pensar en una educación más integrada. Mirta, ¿cuál es la experiencia o cómo ustedes han venido sintiendo este espacio que se ha abierto en la escuela? ¿Cómo es el recibimiento por parte de los chicos? Si efectivamente hay pudor, si de a poco se animan a tenerlo como un espacio de consulta, si efectivamente los profesores o los especialistas están preparados para tener consultas individuales. Yo me imaginaba, mientras que te escuchaba, no sé, algún adolescente que tiene alguna consulta que no la puede saldar con sus padres porque les da vergüenza, que con sus compañeras también le da pudor, y que definitivamente esto puede ser una persona a la que pedir ayuda y que esto sirva para proteger a esta niña o este niño de alguna situación que esté viviendo. Es que ese es el sentido de la ley. La ley arranca diciendo que la educación sexual integral es un derecho de todos los chicos y las chicas. Este derecho a veces puede ser cubierto o cubierto parcialmente en la familia, y muchas veces no. Muchas veces no alcanza con esa información. Los docentes son entonces las personas que vienen a garantizar ese derecho con todos sus saberes, porque son personas que saben enseñar, que tienen una identidad profesional que los habilita para enseñar, para transmitir los conocimientos. Son las personas que pueden estar acompañando desde el jardín de infantes, escuchar un relato de una situación de abuso o de maltrato y tener una intervención. Son las personas que empiezan a enseñar en la convivencia social que no hay que discriminar, que tenemos los mismos derechos los varones que las mujeres, que es otro tema de la educación sexual. Todo lo que tiene que ver con el género, son las personas que van con la elección, con el placer, con la decisión, con el poder tener decisión sobre lo que uno desea. Que van a trabajar esta cuestión de enseñar a decir no, decimos nosotros. Enseñar a decir no cuando alguien hace algo que me incomoda o me perturba. Enseñar a decir no cuando todavía no siento que no es el momento de iniciar una relación sexual y no quedar sometido a las presiones de los padres. Por supuesto. Y el docente tiene mucho que hacer en ese sentido. Y también en el sentido que tiene que ver con el derecho a que los chicos y las chicas puedan vivir su orientación sexual, cualquiera que sea, sin ningún tipo de discriminación, que es otro también de los ejes de la educación sexual. Por supuesto. Y que siempre pensamos en que la información nos ofrece una herramienta básica que es el poder decidir, porque la información nos permite tomar decisiones a conciencia, porque tenemos la posibilidad de cotejar entre una cosa y la otra. Y hay un error conceptual de pensar que en otras épocas hay situaciones que no ocurrían, como por ejemplo los abusos, o como por ejemplo, no sé, que un niño sea tocado por un adulto y que ese niño lamentablemente antes no tenía herramientas para poder expresarse y ocultaba esa situación y lamentablemente se arruinaba su propia vida por convivir con una realidad que no merecía. Y la educación sexual también nos ofrece esto, la posibilidad de saber cuándo pedir ayuda, cuándo decir que no, cuándo, si es necesario, solicitar ayuda a un agente externo si es el propio padre o madre quien está abusando de ese niño, que también es una realidad. Y en este sentido la escuela cuenta con toda una red de contención y de apoyo que tiene que ver con el aporte de otros ministerios. Claro. El Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros decimos siempre, la educación sexual integral a partir de la ley es un tema de los docentes. Claro. No queremos más las charlas aisladas de los médicos en las escuelas. No, es responsabilidad. Es responsabilidad de los docentes, pero a su vez los otros sectores, como el sector salud, tienen mucho que aportar. Por supuesto. En la formación de los docentes. En esta responsabilidad, Mirta, al que vos mencionás, ¿qué pasa si un docente, por ejemplo, percibe o recibe una información de un niño que efectivamente está siendo abusado o está pasando por una situación anormal, que lo hace sufrir?
¿Este docente debe tomar cartas en el asunto, debe hacer la denuncia correspondiente? ¿Cómo es el procedimiento o el protocolo en este sentido? Cualquier persona, cualquier ciudadano, por las leyes de nuestro país, que perciba una situación de maltrato o de abuso, tiene la obligación de hacer lo que hay que hacer para que esa persona deje de padecer, ¿no? Entonces, el docente tiene también todo un sistema que tiene que ver con pasar por ahí por equipos de orientación escolar que pueden ayudarlo a discriminar si verdaderamente estamos frente a una situación de maltrato o abuso, lo que te decía antes, la red de salud, los profesionales de desarrollo social. Hay todo un sistema armado en cada provincia, en cada jurisdicción es diferente, para que ese docente se sienta acompañado y pueda efectivamente intervenir y ayudar a ese chico o esa chica que está pasando por una situación de vulneración de derechos. Yo te preguntaba desde ahora, desde el punto de vista operativo, porque justo me pasó con uno de mis hijos que tiene 10 años y que estaban viendo justamente la anatomía del cuerpo y estaban hablando sobre todos estos temas. Decían que efectivamente en un grupo grande esto es difícil de desarrollar. ¿Por qué? Porque se da la risa, porque empiezan los nervios, los pudores, las personalidades de cada chico. Si no sería mejor por ahí poder dividir en la escuela los docentes o en grupos menores que permitan efectivamente conversar, no conversar o dar esto para que se dé como esta situación más íntima y se pueda profundizar más. Bueno, lo que vos decís tiene que ver con generar la mínima confianza, claro, que es sumamente necesaria, pero por ahí la idea no es que trabajando en la prevención del abuso se escuche un relato de cada uno o se den situaciones demasiado, se trabaje a partir del relato de situaciones, sino es generar las condiciones para que aparezca este relato. Perfecto. Por ejemplo, trabajando en el nivel inicial, hay secretos y hay secretos, ¿no? Hay secretos que no se pueden contar porque por ahí tienen que ver con generar una sorpresa para algún compañerito o algo agradable, y hay otros secretos que no son tales, y cuando un adulto te pide que o te hace algo que no te gusta y te dice que es un secreto y que no lo cuentes, ese secreto no es tal. Entonces siempre tenemos que pedir ayuda. Son temas generales desde los factores protectores que se trabajan. Después, por supuesto que esto puede generar que algún nene o alguna nena quiera hacer un relato en privado y la docente tenga entonces el espacio para escucharlo. Perfecto, está bien. Entonces repasamos, educación sexual no tiene que ver con relaciones sexuales únicamente, sino tiene que ver con todo un proceso y un desarrollo de la sexualidad, ¿no? Empezamos con el conocimiento del propio cuerpo, es así como son los programas en general. Sí, en realidad se comienza desde el jardín de infantes y sí, los primeros aprendizajes tienen que ver con aprender a cuidar el propio cuerpo, conocer las partes, también las partes íntimas, sí. Nosotros decimos así, las partes íntimas, que son aquellas que vienen con un montón de nombres desde la casa, porque cada quien le pone. Y bueno, en el jardín se toman estos nombres, se respeta esta cuestión que se trae del afecto y desde la casa, pero se empieza a trabajar con los nombres propios, digamos, claro, los que corresponden. Que corresponden. Y bueno, a partir de ahí todo esto también se trabaja en la intimidad, la cuestión del pudor en el nivel inicial. Después en el nivel primario se va complejizando esto y aparecen otros temas. El nivel primario, los nenes y las nenas en la escuela primaria es el momento de eclosión de las relaciones sociales. Entonces ahí se empieza a trabajar con el respeto por determinadas cuestiones, como por ejemplo la orientación sexual de cada persona, y se empieza también a trabajar los cambios de la pubertad, en un sentido que no pase solamente por las charlas que por ahí, bueno, yo hablo desde mi generación, que teníamos, que venían quienes vendían toallitas higiénicas. Totalmente, es la que tuve yo también. Nenas totalmente. En un lugar y nos hablaban de la menstruación. Con un proyector que te mostraba imágenes. Desde una perspectiva solamente biológica, los chicos estaban afuera, los varones si no sabía qué estaba pasando, sino en realidad lo que tiene que ver con los cambios de la pubertad desde un sentido más integral, no solo los cambios físicos, sino también lo que esos cambios físicos producen, los cambios sociales, las formas de relación, el vínculo con las personas adultas. O sea, esto es lo que le da la integralidad. Obvio. Gracias. Y después en la secundaria ya entramos en temas más específicos, entre los cuales, por ejemplo, puede aparecer la prevención de la trata de personas, la prevención de la violencia en el noviazgo, que vamos a presentar, que es uno de los temas centrales, ¿no?, en este último tiempo. Bueno, gracias, ha sido un placer. Si tenés consultas, podés llamarnos al 011-4535-0705 o al 011-4535-0706. Hacemos pausa y estamos de vuelta en un momento.